Encuentro con la verdad. Conduce Julio de la Llana por Canal 8. Sopra con el viento. Encuentro con la verdad. Bueno, buenas noches. Antes que me olvide, me pidió Rubén Cabral que le mandara un saludo de la barra de La Garita de Julio J. Martínez y Manuel Oribe. Bueno, he cumplido contigo, Rubén. Espero que mires el resto del programa. El tema del alumbrado público lo quisiéramos tratar hoy. Bueno, mucha gente me ha pedido que lo haga y creo que tiene razón y es una enorme joda lo que está ocurriendo. Bueno, como ustedes bien saben, el alumbrado público depende de la Intendencia y ante el apagón o el no funcionamiento de una lámpara, es la Intendencia la que va a cubrir el problema, es decir, que la Intendencia es quien está a cargo del alumbrado público. Bueno, y desde que existe el alumbrado público, siempre lo había cobrado la Intendencia a partir de la contribución inmobiliaria. Debido a lo sucedido en el gobierno de Irineo Rie Correa, dejó una deuda por todos lados y entre otros lugares dejó una deuda bastante grande en UTE. Debido a ello, allá por el año 2005, se estableció que el alumbrado público pasara a ser cobrado por UTE para poderse resarcir de la deuda que la Intendencia tenía con esa institución, con esa empresa pública, UTE. Bueno, ¿qué ocurre? Que mientras se cobraba la contribución, hay cerca de un 50% de los ciudadanos rochenses que no pagan la contribución. Por lo tanto, en alguna medida no pagaban el alumbrado público. Pero pagaban alumbrado público, digamos, por el terreno, por la contribución inmobiliaria. Entonces, ese detalle hacía que se pagara una sola vez por año en la contribución el alumbrado público. Allí está, Homero lo muestra, lo que es parte de el reclamo de la gente con sobrada razón, que en grandes zonas de la costa se cobra 408 pesos con 60, es decir, 409 pesos por mes por alumbrado público en la costa. Pero además, en lo poco que uno ha podido averiguar, se cobra dentro de la planta urbana otros 409 pesos a todo el mundo por mes, lo cual andamos muy cerca de pagar por alumbrado público al año cerca de casi 5.000 pesos por año. Bueno, esto es un disparate. Si estuviera en la contribución inmobiliaria, yo calculo que era un porcentaje de la contribución inmobiliaria. Yo calculo que andaría en estos recibos que se paga más caro en UTE, es decir, dentro de las 4 avenidas, Julio J. Martínez, Martínez Rodríguez, Ituzaingó, pienso que llega hasta ahí, Monterroso, se paga este disparate de plata, 408,60 por mes por alumbrado público, es decir, casi 5.000 pesos al año. Bueno, nosotros hacemos este planteo para que ediles de la Junta Departamental, tanto de la oposición, Frente Amplio, o parte de la coalición que hoy gobierna, presidida por el intendente Alejo Umpierre, bueno,
yo creo que es tiempo de dejar de cobrar el alumbrado público en el recibo de UTE y pasarlo como corresponde a hacer pago por contribución inmobiliaria cuando uno paga la contribución inmobiliaria. Porque esto ha significado estar la población pagando como mínimo, pagando por alumbrado público como 5 o 6 veces más que lo que venía pagando. Yo creo que esto merece ser revisado porque la deuda hace rato que se debe dar pago y corresponde que este atropello no se esté dando ante la población. Espero haber sido claro, espero que sea entendido por los ediles, también el intendente, los ediles tanto de la oposición como del oficialismo, la necesidad de poner este tema en el tapete y revertir esta situación de enorme injusticia. Bueno, otro tema que queríamos tratar en esta primera parte es lo referido a el tema de los altos precios que tenemos en una cantidad de rubros en el país. Y justamente un estudio que se hizo sobre a qué se debe la carestía en el país, hecho por una universidad, creo que la Universidad de Montevideo, no fue por gente de la UDELAR, es decir, de la universidad pública. Bueno, determinaron que la carestía de Uruguay se debe a que en la mayoría de los mercados existe oligopolio. ¿Qué quiere decir que existe oligopolio? Bueno, que 3, 4, 2, 5 o 6 a lo sumo empresas dominan un rubro, sea yerba, sea banana, su importación, sea cualquier producción, por ejemplo a partir del mercado que hoy se llama Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Bueno, esas de 2 a 5 empresas tienen oligopolio en la medida de que dominan más del 50% de las ventas de cada uno de esos sectores, de esos renglones como mercado. Y a partir de dominar un 50%, es muy fácil ponerse de acuerdo esas empresas e imponer precios. Y eso está pasando en muchos rubros. Es bastante claro, especialmente a nivel de frutas y verduras. Los enormes precios que estamos pagando, siempre ha sido común en el mercado variar mucho los precios, pero ya es exorbitante las subas que tenemos. Y esto significa lisa y llanamente ese manejo oligopólico, casi monopólico del mercado, a partir de que 4 o 5 empresas, como mucho, no solo llegan a dominar y controlar el 50% del mercado, sino que llegan a situaciones de tener un porcentaje más alto, de tener el mercado dominado, 60, 70, 80% e inclusive más entre ellas. Por lo tanto, imponen los precios que ellas quieren y generan enormes ganancias que hace tiempo se están haciendo y que vemos que sobre esto no se ejerce ningún control, no ahora, sino realmente hace mucho tiempo, hace muchas décadas que no hay control. Y realmente los precios son carísimos y hay una gran variabilidad que habla de muchas cosas. Y bueno, estamos en esta otra situación que tampoco se controla. Y esos precios exorbitantes, esas ganancias extras por parte de grandes empresarios, por supuesto, la está pagando la población con carestía. Y bueno, y sigue sin haber control sobre todos aspectos, y esto no es solo de este gobierno, que en alguna medida alguna cosa se ha agravado, pero esto ya viene de muchas décadas, lamentablemente. Bueno, nosotros ahora vamos a tratar un tema que nos interesa mucho tratar y que hacía tiempo que no pasábamos, y vamos a pasar un video de John Perkins que en 2 minutos 12 segundos ejemplifica
¿Cuál es el papel que tiene la deuda externa? ¿Cómo esta deuda externa nos trae un enorme desembolso en dinero todos los años? Dinero que podía ser aprovechado en beneficio de la población. Después, espero que el tiempo me dé, voy a poner un ejemplo sobre este aspecto, sobre los 3.000 millones de dólares más o menos que estamos tirando todos los años para pagar intereses de esa deuda externa e intereses de los intereses. Bueno, vamos a mostrar cómo este hombre, la creación de estos famosos sicarios económicos, que se encargan de conversar con los jerarcas de cada país en el mundo y les ofrecen ponerles buen dinerillo en los paraísos fiscales, en Suiza, bueno, donde ellos quieran. Dinero para ellos y sus familias, especialmente los presidentes de todos los países, algún ministro de importancia, para que, digamos, obedezcan o cumplan con los deseos que tienen las grandes corporaciones a nivel mundial. Entonces es importante que esto se sepa. Hoy vamos a pasar también el ejemplo que es del año 1953, cuando se empieza a ensayar, especialmente por el imperialismo norteamericano, estos procedimientos de mandar primero el sicario económico. En el caso de no cumplir, viene el sicario ya, digamos, militar, el que te ultima, el que te mata. Bueno, Homero, pasaríamos esa primera parte. Nosotros, los asesinos económicos, hemos sido realmente los responsables de crear este primer imperio global y trabajamos de muchas maneras diferentes. Pero quizás la más común es que identificamos a un país que tiene recursos que nuestras corporaciones codician, como petróleo. Entonces, concretamos un gran préstamo a ese país desde el Banco Mundial o una de sus organizaciones hermanas. Pero el dinero nunca va realmente al país. En cambio, van nuestras grandes corporaciones para fabricar proyectos de infraestructura en ese país, plantas de energía, parques industriales, puertos, cosas que benefician a unas pocas personas ricas en ese país, además de nuestras corporaciones. Pero en realidad no ayuda a la mayoría de la gente para nada. Sin embargo, esa gente, el país entero, queda soportando una deuda enorme. Es una deuda tan grande que no la pueden pagar. Y eso es parte del plan. No pueden pagarla. Y entonces en algún momento volvemos y les decimos, escuchen, nos deben un montón de dinero, no pueden pagar su deuda, así que véndanos su petróleo muy barato a nuestras compañías petroleras. Permítanos construir una base militar en su país. O envíen tropas en apoyo a las nuestras en algún lugar del mundo como Irak, o voten con nosotros en la próxima votación de las Naciones Unidas, hacer que privaticen sus compañías eléctricas y que privaticen su sistema de agua corriente y desagües y se los vendan a corporaciones norteamericanas u otras corporaciones multinacionales. Y hay una nube total, y es tan típico la manera en que trabajan el Banco Mundial y el FMI, ellos endeudan a un país. Y es una deuda tan grande que no pueden pagar. Y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más interés. Y tú demandas este quid pro quo, lo que llamas una condicionalidad o buen gobierno, lo que básicamente significa que ellos tienen que vender sus recursos, incluyendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras, a corporaciones extranjeras. Y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. Bueno, esta primera parte, por ejemplo, nosotros estamos pagando alrededor de 3.000 millones de dólares en intereses de la deuda en sí, del capital de la deuda, que daría para hablar porque no hay ninguna justificación. Por ejemplo, en los últimos 3 años de este gobierno, ya lleva casi un cuarto año, ahora que se cumple en marzo, había incrementado la deuda en los 3 primeros años en 14.000 millones de dólares. Bueno, uno entra a preguntarse, ¿dónde está toda esa plata? Pero aparte pagamos 3.000 millones de dólares de intereses. Se tira ese dinero porque el país tiene dinero, no tiene necesidad de estar endeudado. Lleva mucho tiempo explicar quiénes crearon la deuda, qué beneficios tienen los dueños del Uruguay de eso. Tenían un tipo de beneficio en otra etapa. En estos últimos tiempos, por ejemplo, tienen beneficio
porque compran acciones, emisiones de deuda que paga intereses y ellos reciben esos intereses. Es decir, los más poderosos en el Uruguay. No sé si está claro lo que quiero transmitirlo. No solo nos joden desde afuera, sino que hay gente acá adentro que hace dinero a costa de todos nosotros. No es el único ejemplo. Esto se repite en muchos otros escenarios que a veces en todos estos programas que hemos tenido lo hemos ido transmitiéndole a ustedes. Ahora, les vamos a dar una idea de lo que implicaría 3.000 millones de dólares si dejáramos de pagarlo. Y no es lo único que tenemos para mejorar. Por eso que somos un partido distinto, la Unidad Popular, frente de los trabajadores. 50.000 empleos a $1.000 por mes. 50.000 por $1.000 me da 50 millones de dólares por mes que gastaría en salarios a un promedio de $1.000. No es un disparate de plata por mes, pero es mucho más de lo que gana mucha gente. Y se crearía fuentes de trabajo que hoy no existen. Y daría para crear 50.000 empleos, que por supuesto se van a poner a producir. No va a ser para el asistencialismo. Como ven, pertenecemos a un partido que nada tiene que ver con estas dos coaliciones mayoritarias que nosotros decimos que en octubre no se pueden votar, no se deben de votar. A lo sumo votarlas en noviembre. Bueno, tenemos 50.000 empleos a un promedio de $1.000 por mes, 50 millones de dólares. 50 millones de dólares por mes, por 12 meses, es decir, por año, gastaríamos 600 millones de dólares por año para pagarle a esos 50.000 empleos extra que creamos. ¿Qué les parece? Y todavía nos sobran 2.400 millones de dólares más para utilizar. Que es probable que utilicemos 1.400, con eso llegaríamos a 2.000 millones de dólares y todavía nos queda 1.000 millones de dólares más para divertirnos. Pero no es lo único que se puede aprovechar mejor en este país. Por eso que la política es tan importante y por eso que existe este partido de contenido popular y que nunca va a ser agente de vender nuestra patria, nuestro país. Espero haber quedado claro con tantas cifras. Pasamos esta segunda parte, Homero, donde se ejemplifica ahí en 2 minutos cómo intervienen los países, cómo hay tanto dinero para soliviantar a la gente, es decir, armar todo eso que a veces a partir de los grandes medios de manipulación de la opinión pública nos muestran manifestaciones populares que muchas veces están acicateadas por mucho dinero y por organizaciones como la CIA u otras. Como bien y claramente explica este hombre que fue un sicario económico, el norteamericano John Perkins. El precedente de asesino económico empezó realmente en los años 50, cuando Mossadegh, elegido democráticamente, que fue elegido en Irán, él fue considerado una esperanza para la democracia, en Oriente Medio y en todo el mundo. Fue el hombre del año en la revista Magazine. Pero una de las cosas que trajo y comenzó a implementar era la idea de que las compañías petroleras extranjeras tenían que pagarle al pueblo iraní mucho más por el petróleo que sacaban de Irán, y el pueblo iraní debería beneficiarse de su propio petróleo. Una política extraña, por supuesto que no nos gustó, pero teníamos miedo de hacer lo que hacíamos normalmente, que es mandar militares. En su lugar, mandamos a un agente de la CIA, Kermit Roosevelt, pariente de Teddy Roosevelt. Kermit fue con algunos millones de dólares y fue muy efectivo y eficiente, y en un pequeño lapso de tiempo se las arregló para hacer derrocar al Mossadegh y trajo al Shah de Irán para reemplazarlo, quien estuvo siempre a favor de nuestra política petrolera. Y fue extremadamente efectivo. Bombs overflow Tehran. Army officers shout that Mossadegh has surrendered and his regime as virtual dictator of Iran is ended. Pictures of the Shah are paraded through the streets as sentiment reverses. The Shah is welcomed home.
Y de vuelta a los Estados Unidos, en Washington, la gente miraba alrededor y decía, wow, ¿eso fue fácil? Y barato. Y esto estableció toda una forma nueva de manipular países, creando imperio. El único problema con Roosevelt era que llevaba una tarjeta de agente de la CIA, y si hubiera sido atrapado, las ramificaciones habrían sido muy serias. Así que muy rápido, en ese instante, se tomó la decisión de usar consultores privados para canalizar el dinero a través del Banco Mundial o el FMI, o alguna otra de sus agencias para mandar gente como yo, que trabajan para compañías privadas. Así que si nos atrapan, no habría ramificaciones gubernamentales. Bueno, es bastante impresionante la cantidad de cosas que tendríamos para hablar. Incluso esto nos lleva a hablar de una cuestión. Bueno, el papel de la deuda externa, incluso en la dictadura, y acá me fui un poquito, pero como ves, un segundo nada más, en la dictadura, incluso colaborando en la dictadura con Inglaterra en el tema de las Malvinas, y no colaborando con Argentina, más allá que era una dictadura militar como la que había acá en el país en el año 1982. Pero ahora en estos últimos tiempos, aprovechar para hablar de la presencia de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, y su reunión en Uruguay con los comandantes en jefe, sin la presencia del ministro de Defensa, Javier García. Sí, escuchó bien. Reunión de la jefa del Comando Sur para América Latina, su patio trasero, donde consideran que lo que tenemos acá les pertenece a ellos, esa es su aspiración, eso es lo que quieren, y tienen gobiernos títeres que esto hace. Sí, y escuchó bien, se reunió Laura Richardson con los comandantes en jefe, es decir, de las tres armas, sin la presencia del ministro de Defensa, Javier García. ¿Qué les parece? ¿Es un monigote García? Y sí. ¿Pero qué es además? Es además saber que cuando, entre comillas, el amo pide una reunión con los jefes militares, el ministro, que es el jefe superior de ellos, por lo menos así nos pintan en esta democracia que estamos viviendo, resulta que no asiste a la reunión. Esa es la información que tenemos. El ministro de Defensa, Javier García, no participa en una reunión donde la comandante en jefe del Comando Sur para América Latina, Laura Richardson, se reúne con los comandantes en jefe sin la presencia del ministro de Defensa, el doctor Javier García. Bueno, así están las cosas. Tendríamos muchas cosas más para hablar, así como se ha planteado en los dos pedacitos que vimos de John Perkins, sicario económico, acá en Uruguay, y eso lo vamos a tratar en la segunda parte del programa. Una de las cosas que más les interesa de Uruguay es aprovecharse de su agua. Lo hacen en el modelo celulósico forestal, que lo que vendemos son troncos, y ahí se va una enormidad de agua en perjuicio de la economía del país, porque lo que vendemos son troncos. La pasta de celulosa está en una zona extranjera, una zona franca, que ni siquiera paga impuestos. Espero que haya sido de utilidad, más que nada lo que vieron del video de John Perkins, y les hago una invitación a que lo googleen. John Perkins, sicario económico, para quien quiera tener un poco más de información. ¿Hacemos la primera propaganda, Homero? Bueno, Partido Humanista, la lista 1969 es la lista del Partido Humanista y ese es su logo. Y bueno, como tantas veces les decimos, en octubre hay que votar a la Unidad Popular, Frente de los Trabajadores, que ya hemos ido explicando esa alianza electoral que se ha hecho, y desearíamos que nos acompañara en la lista, porque somos parte del Partido Humanista dentro de la Unidad Popular, Frente de los Trabajadores. Bueno, esa lista
la 1969.